Bienvenido a este espacio, mi nombre es Francisco Román y esto es ADN Cristiano. Érase una vez la historia de un niño y una niña. El niño se llamaba Siempre y era una persona soñadora, aventurera, que se creía que todo lo que veía no era todo lo que había en realidad y que había algún lugar donde las leyendas cobraban sentido. Por contra estaba Nunca. Nunca era una persona pesimista, una persona realista, una persona que solo se fiaba de aquello que podía comprobar y constatar con sus propios ojos, y que no se creía ni historias ni cuentos. Entonces, llegó un día en que Siempre se acercó a Nunca y le dijo que su mayor sueño en la vida era viajar y llegar hasta el sol. Ella dijo: no podrás, si saltas te vas a caer, o lo que es peor, si llegas te vas a quemar. Supongo que ella lo que intentaba era hacer la cuerda de globo de los pájaros que tenía en la cabeza Siempre, pero tal era el peso de sus sueños y tantos pájaros tenía en la cabeza que llegó un día en que todos a la vez emprendieron el vuelo y Siempre se perdió en mitad del cielo. Hay quien dice que llegó, otros que se cayó, incluso hay quien dice que cumplió su sueño, pero de todo esto que pasó nunca lo supo porque echó raíces en el suelo. Y es que si siempre te dices nunca, nunca será siempre. La cobardía. Ni Dios ni los hombres lo ven con buenos ojos. ¿Qué tan grave es ser un cobarde? ¿Qué tan grave es no atreverse a hacer las cosas? Es tan grave el pecado de cobardía que se encuentra, según Apocalipsis 21:8, al lado de los incrédulos, de los que no creyeron, de los abominables, de los homicidas, de los fornicarios, de los hechiceros, de los idólatras y de todos los mentirosos. Es tan grave el pecado de cobardía que impide que una persona pueda entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es el origen de la cobardía? ¿Qué es aquello que causa en nosotros ese estado en el cual nos paralizamos frente a una situación, a una decisión o frente a un reto? Y para ello me gustaría acudir a las Sagradas Escrituras y recordar a aquellas personas que Dios les había prometido un lugar formidable, un lugar que según la palabra dice corría leche y miel, abundancia, bendición del Señor en ese lugar. Pero al llegar a ese lugar, a la tierra de Canaán, el Señor les había dicho que ellos tenían que conquistar ese lugar, pero que no debían de preocuparse porque Él iba a estar con ellos y les iba a dar la victoria. Antes de entrar, el pueblo envió unos espías a la tierra de Canaán para indagar cuál era la situación de este lugar, qué tan armados, qué tan fortificados eran como pueblo. Al regresar hubieron algunos espías que se acobardaron y que dijeron que no podían entrar a ese lugar, que iba a ser imposible conquistar esa zona. Y a causa de estas palabras hubo una gran cantidad del pueblo que también fue inducido a la cobardía, al miedo. Ahora, ¿qué pasa? Estas personas olvidaron lo que su Dios había hecho en Egipto. Olvidaron todos los milagros que había hecho por ellos en el desierto. Al darle la espalda al Señor, estas personas invalidaron el pacto que el Señor había hecho con ellos. ¿Por qué? Porque se olvidaron de lo que el Señor ya había hecho. Porque desconfiaron del Señor, porque no tuvieron esa confianza puesta en Él, como aquel espía que sí mantuvo su confianza en el Señor y que se le prometió que pese a que el resto no iba a entrar, Él sí iba a entrar. Ahora, en algún momento de mi vida yo me pregunté, yo decía, ¿de qué vale que esta persona entre si 40 años después ya iba a ser un anciano?
ya no iba a poder disfrutar de esta tierra en la que fluye leche y miel, donde hay abundancia. Pero en sus propias palabras, y me gocé mucho al leerlo, al escucharlo, porque lo iba escuchando en un audiolibro, en el audiolibro de la Biblia, ¿no? Me gocé mucho porque en sus propias palabras él decía que se sentía con tanto vigor y se sentía tan bien como cuando había entrado a la tierra como espía. Es decir, a pesar de que habían pasado los años, el Señor lo había conservado fuerte, vigoroso, para poder disfrutar de esa tierra que el Señor le había prometido. Y le dijo que toda la zona donde él caminó, por donde pisaron sus pies, por haber creído, por haber confiado, iba a ser de él y de su descendencia. Y me llena mucho de gozo, de alegría, saber de que el Señor es fiel siempre, que el Señor cumple su palabra, pero que las promesas del Señor son condicionales. Nosotros debemos de creer, de confiar. Tenemos que permitirle al Señor obrar en nuestra vida. Nosotros podemos oponernos a la obra del Señor. Muchas personas se han opuesto a la obra del Señor. No es algo que yo me invente en este momento hablando, sino es que lo podemos ver. Coré se levantó por no respetar la decisión del Señor con respecto a quién había puesto a cargo. Estas personas que se les había prometido invalidaron el pacto, se opusieron. Y muchas otras personas más, incluso hoy en día, se oponen a la palabra del Señor. Siempre ha habido viento en contra. Así que no es algo que me invente al decir que podemos resistirnos, oponernos a lo que el Señor quiere hacer con nosotros en nuestras vidas. Así que la reflexión del día de hoy en base al tema de la valentía es confiar en el Señor, siempre, en todo momento. No solamente en el momento de abundancia, sino también en el momento en el cual pasamos por situaciones difíciles. Hace poco pasamos por la pandemia, por ejemplo. En muchos lugares se cerró durante mucho tiempo. Algunos pasaron más escasez que otros en cuanto a alimentos. Otros pasaron más enfermedad que otros en cuanto a salud física. Y algunos también en salud espiritual, mental, emocional. Pero debemos mantenernos siempre confiados en el Señor. Saber de que Él está con nosotros. Y eso es lo que a nosotros nos va a dar paz. Y eso es lo que nos va a permitir también poder realizar las cosas. Tú tienes planes, tú tienes metas, tú tienes sueños. Y sé que te has encontrado quizás mucha gente que te dice, tú no puedes, eso es para otras personas, para personas que tienen recursos económicos, que tienen recursos materiales. Tú no tienes la capacidad o la inteligencia. Y hay muchas personas que quizás te han frenado y han abonado esa raíz de amargura, esa cobardía dentro de tu corazón. Y lo que hoy quiero compartirte y para ir finalizando es que, y usamos igualmente este famoso cuento de nunca será siempre, es que si tú siempre te dices que no puedes, si siempre te dices que no eres capaz, si siempre te dices que no tienes las capacidades, la inteligencia, el poder, entonces nunca será siempre. Atrévete a hacer las cosas. Tienes un plan, tienes una meta, tienes un sueño. La diferencia entre un sueño y un plan es que un sueño no tiene fecha de ejecución. En el momento en que tú tomas un sueño, lo bajas y le pones una fecha de implementación y comienzas a trabajar sobre ello, entonces ese sueño se convierte en una meta, se convierte en un plan, se convierte en algo que pronto vas a alcanzar. Pero mientras esas cosas vuelen por ahí, no tengan fecha de ejecución, siempre van a permanecer como sueños y siempre van a ser un propósito frustrado en tu vida. Así que a callar todas esas voces que te dicen que no puedes, incluyendo las de tu cabeza, y a confiar en el Señor, a poner todo en sus manos y a hacer las cosas. Atrévete.
principalmente en el tema ministerial, en el tema de la prédica del Evangelio. Comparte la palabra del Señor, cree firmemente en Él, igualmente en tus planes y metas personales, tus estudios, lo que a ti te apasiona, lo que a ti te alegra, lo que te llena de vida, según la santa, bella y buena voluntad del Señor, ejecútalo, hazlo y goza de ese fruto que muchos allá afuera están disfrutando, que muchos de nosotros quizás vemos como privilegiados, pero que al final de cuentas fueron personas que se atrevieron y fueron personas que tuvieron constancia, fueron personas que no se dejaron dominar por un espíritu de cobardía. Dios te continúe bendiciendo. Esto fue, esto es, y si Dios lo permite, esto seguirá siendo ADN Cristiano. Bendiciones.